Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Javier Contreras Monzón. Soy estudiante de la licenciatura en Psicología para la Universidad Digital del Estado de México, UDEMEX. Para la asignatura de Fundamentos de la Psicología Clínica, revisaremos los métodos y técnicas de la evaluación, intervención e investigación de las diferentes perspectivas teóricas. Vamos a dar inicio. Comenzamos. Vamos a comenzar por analizar lo que es el modelo psicoanalítico. El modelo psicoanalítico es una teoría de la personalidad y un enfoque terapéutico que afirma que el comportamiento del ser humano está motivado en gran medida por sus deseos y conflictos inconscientes. Su objetivo principal es el hacer consciente este contenido reprimido para lograr una mejor adaptación del individuo. ¿Esto qué significa? Bueno, este postulado nos dice que todos y cada uno de nosotros traemos una carga inconsciente de situaciones reprimidas o que no fueron solucionadas en la niñez, traumas, abandonos, situaciones complicadas que no se pudieron tratar en un momento determinado y que en la actualidad afectan la toma de decisiones que tenemos o que hacemos desde el inconsciente mismo, ¿no? Como principales representantes y las aportaciones más importantes que tuvieron, que aportaron o que dieron, en el modelo psicoanalítico fue fundado por Sigmund Freud, quien propuso que los procesos inconscientes son fundamentales en la explicación de la conducta humana. Freud introdujo conceptos clave como el ello, el yo y el superyo, además de teorías sobre el desarrollo psicosexual y los mecanismos de defensa. Esta parte del ello, yo y el superyo es una estructura psíquica muy importante en el psicoanálisis, debido a que fundamenta que todo lo que nosotros somos está dividido en tres partes principales. El ello es esa parte más primitiva, esa parte como de impulsos, esa parte de instintos que cada uno de nosotros posee. El yo es esa parte de nosotros, contextual, la parte con la que convivimos todos los días, y el super yo es esa parte que nos obliga o está formada por todas las diferentes limitaciones, conceptos de conducta, lineamientos a los que tenemos que apegarnos. Aquí lo interesante es que Sigmund Freud plantea que cuando el yo exige, el super yo regula o limita, y entonces el yo es el que a partir de esto toma una decisión o genera un proceso de vida, ¿no? Otros representantes importantes incluyen a Carl Jung, a él lo recordamos mucho por su concepto de la sombra, también por la generación de los diferentes arquetipos, donde él nos comenta que, bueno, cada uno de nosotros representa o tiene en sí un arquetipo al cual responde, ¿no? Por ejemplo, el arquetipo del padre, el arquetipo de la madre y algunos más. También aplicó el psicoanálisis en su teoría del inconsciente colectivo. Alfred Adler, quien enfatizó la importancia del sentimiento de inferioridad y la motivación social en el desarrollo de la personalidad. Esta parte del sentimiento de inferioridad también es muy importante, dado que cada uno de nosotros en un contexto diario conocemos a personas que lo viven o que lo tienen, ¿no? El sentirte siempre menos o también el tener el complejo de superioridad, donde estas personas, pues bueno, se sienten siempre en un nivel superior a los demás. Esto es un proceso un poquito complicado, pero que a la larga, si no sabemos regular, pues también nos va a generar algún tipo de problemáticas en nuestra vida diaria, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características y conceptos principales del psicoanálisis? Pues bueno, el modelo psicoanalítico sostiene que gran parte de la conducta humana está determinada por impulsos inconscientes, conflictos internos y experiencias tempranas, como comentábamos, ¿no? Esos traumas de la infancia que no pudimos superar y que por medio de una terapia psicoanalítica, el terapeuta nos ayuda a poder escarbar, encontrar, porque muchas veces estas situaciones tienen un bloqueo, están bloqueadas y no podemos simplemente acceder a ellas de una manera tan sencilla, sino que se requiere de un proceso de terapia para poder acceder, ¿no? Entre los conceptos más importantes se encuentran el inconsciente, los mecanismos de defensa, las pulsiones de vida o muerte y el conflicto intrapsíquico, ¿no? Lo que comentábamos acerca del yo, el ello, el superyo, y pues bueno, las pulsiones que son estas como instintos que nosotros tenemos primitivos para poder hacer algo. También destaca la idea de que los síntomas psicológicos son la manifestación de conflictos reprimidos. Como comentábamos, pues bueno, son conflictos que no solucionamos y que en determinado momento la misma mente o el cerebro trata de defenderse y lo que hace es reprimirlos, no los permite, no permite el acceso a ellos como un método de defensa, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que a grandes rasgos implica la parte del psicoanálisis. Las técnicas más utilizadas para poder tratar una terapia psicoanalítica son empleadas en el psicoanálisis, incluyen la asociación libre, donde el paciente puede hablar de manera completamente libre de lo que quiera,
Y el psicoterapeuta lo que hace es ir tomando ciertas partes del discurso que va generando el paciente para con ello ir construyendo una base de la cual poder trabajar, donde el paciente expresa, como decíamos aquí, sin censura, todo lo que piensa y la interpretación de los sueños para Sigmund Freud era fundamentales, ¿no? Él decía que todo lo que nosotros soñamos tiene un significado. De hecho, uno de sus más grandes escritos es este, El significado de los sueños, de Sigmund Freud, que, bueno, está bastante interesante, ¿no? Para quien guste leerlo. Considerados como una vía de acceso al inconsciente y la atención a la conducta cotidiana. También se utiliza la transferencia y la contratransferencia, fundamentales para entender las relaciones inconscientes entre paciente y terapeuta. ¿Qué es esto? Pues bueno, todo aquello que yo reflejo en mi paciente y que el paciente refleja en mí. El paciente cuando va a una atención con un terapeuta, un psicoterapeuta, puede reflejar ciertas situaciones con él. Vamos a pensar, por ejemplo, si es una mujer, a lo mejor refleja esa parte de atracción que siente hacia un hombre con ciertas características en el terapeuta o viceversa. Vamos a pensar que el terapeuta en algún momento tuvo algún conflicto de vida y el conflicto que está presentando en este momento el paciente lo hace reaccionar o genera algo en él. Estos son los procesos de transferencia y contratransferencia. Vamos a hablar ahora acerca de lo que sería el modelo humanista existencialista. El modelo humanista es un enfoque psicológico que imagina a una persona como un ser libre, responsable y en constante búsqueda de significado y autorrealización. El aquí y el ahora son fundamentales para este tipo de terapia. Además, considera que las personas tienen la libertad de tomar decisiones de forma consciente para construir sus vidas y alcanzar su máximo potencial. Son conceptos que van más enfocados no tanto al estudio del inconsciente ni de los traumas del pasado ni de la infancia, sino más bien el hacerte presente en el momento actual y que con base en eso puedas trabajar con los problemas que tú tienes o los cuales te estás enfrentando, ¿no? Ahora bien, como principales representantes y sus aportaciones tenemos que, bueno, el enfoque humanista existencialista surge como una alternativa a los modelos psicoanalítico y conductista, enfatizando la libertad de responsabilidad personal y la autorrealización del ser humano. Este concepto de autorrealización es muy importante y después vamos a profundizar un poquito más en él. Entre sus principales representantes destacan Carl Rogers, quien desarrolló la terapia centrada en la persona, basada en la empatía, la congruencia y la aceptación incondicional. Para todas estas personas de las que vamos a estar hablando, hay un concepto importante. Ellos ya no tratan a la persona de atención como a un paciente, sino como a un cliente, porque consideran que no hay una enfermedad, que no están enfermos, ¿no? Entonces, lo manejan de una manera un poquito diferente. Precisamente la terapia centrada en la persona se basa en que la gente lo que necesita en este momento, en el momento de una atención, es que de recibir empatía, recibir acompañamiento, recibir esas palabras de apoyo que a lo mejor no puede obtener en algún otro lado. También tenemos a Abraham Maslow, conocido por su jerarquía de necesidades y el concepto de autorrealización como el máximo potencial humano. Abraham Maslow genera lo que se llama la pirámide de las necesidades, lo cual nos da un referente de cómo el ser humano va cubriendo por etapas, desde las más básicas, como pueden ser casa, seguridad, comida, e ir ascendiendo en ella hasta llegar a la autorrealización, que es cuando tú ya tienes cubiertas todas las necesidades anteriores, que es que pues pueden incluir, por ejemplo, una pareja, se puede incluir un trabajo y algunas cosas que tú vas haciendo a lo largo de ir avanzando durante esta pirámide. También tenemos a Víctor Frank, representante del existencialismo, quien creó la logoterapia, centrada en la búsqueda de sentido como un motor principal del ser humano. Él considera que si tú no tienes un sentido en la vida, si tú no tienes un lugar al cual llegar, pues tampoco vas a poder hacer gran cosa, ¿no? Porque pues, no tienes una dirección o un camino al cual poderte dirigir. Ahora bien, las características y conceptos principales de este tipo de modelo nos dice que, bueno, este modelo considera que el ser humano es libre, consciente y capaz de tomar decisiones para encontrar un propósito personal. Parte de una visión positiva del ser humano, resaltando su tendencia innata al crecimiento y la autorrealización. Entre sus conceptos clave están la experiencia subjetiva, el sentido de vida, la autenticidad, la libertad, la responsabilidad y lo más importante que ellos, o bueno, que para mí en esta terapia se maneja, es el aquí y el ahora, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las terapias que se utilizan con un enfoque de tipo humanista? Pues primero, las principales terapias son la terapia centrada en la persona de Carl Rogers, busca crear un ambiente terapéutico de aceptación y comprensión empática. Perdón, lo que decíamos, a lo mejor yo necesito o lo que yo estoy haciendo es ayudar al paciente desde la empatía, desde la comprensión, desde el acompañamiento, para que él se sienta, pues, querido, apreciado, ¿no? Valorado.
También tenemos el proceso gestal de Fritz Perls. Él enfatiza el momento presente, la conciencia corporal y emocional y la responsabilidad personal. Aquí es donde hablábamos precisamente de esta situación del aquí y el ahora. De hecho, de manera personal, yo estuve tomando terapia de tipo gestal y pues bueno, sí me sirvió mucho. De hecho, fue el primer tipo de terapia que tuve y me ayudó a comprender muchísimas cosas que estaban pasando en mi vida porque te ayuda a situarte en lo que está sucediendo en el momento, ¿no? Creo que para mí ahorita el proceso cognitivo-conductual que estoy siguiendo me está ayudando mucho, pero estoy pensando bastante en también tomar en algún momento una terapia psicoanalítica. La logoterapia que decíamos de Viktor Frank ayuda al paciente a descubrir el sentido de su vida, incluso en situaciones adversas. Hay que saber hacia dónde vamos. De hecho, él nos decía que incluso si tú estás en un proceso de prisión, de cárcel, ahí mismo tienes que buscar el sentido de tu vida para poder avanzar y tener un objetivo al cual llegar. Estas terapias comparten el enfoque en el crecimiento personal, el respeto a la experiencia del individuo y el desarrollo del potencial humano. Ahora bien, vamos a ver lo que se conoce como el modelo sistémico. El modelo sistémico es un enfoque en psicología que entiende al individuo como parte de un sistema de relaciones interdependientes, como la familia, la escuela o la comunidad. Este modelo sostiene que los problemas psicológicos no deben abordarse de forma aislada en el individuo, sino analizando cómo se generan, mantienen y retroalimentan dentro de las dinámicas del sistema que pertenece. Es decir, aquí ya no vemos al individuo o al paciente como una parte aislada, sino que ellos ya integran todo lo que está en su entorno, como puede ser, como bien lo dice aquí, la familia, a lo mejor incluso elementos de su trabajo, todo su entorno de interacción, que al final mantienen una retroalimentación con él. Él da hacia afuera, pero también recibe de la parte externa para poder crear incluso su personalidad y sus procesos cognitivos y emocionales, ¿no? ¿Cuáles son los principales representantes y qué aportaron? En el modelo sistémico surge a partir de la teoría general de sistemas desarrollada por, perdón por la pronunciación, no soy muy bueno, Ludwig von Bertalanffy, quien propuso que los fenómenos deben atenderse como sistemas abiertos, donde los elementos se interaccionan y no pueden analizarse de forma, perdón, se interrelacionan y no pueden aislarse de forma aislada. Es decir, me decía, yo pertenezco a un sistema, pero este sistema a su vez se interconecta con otro sistema y ese con otro sistema y todo se está retroalimentando y enriqueciéndose uno de otro, ¿no? En el campo de la psicología, el grupo de terapia familiar de Palo Alto, por ejemplo, aplicaron esta perspectiva para entender la comunicación y las dinámicas familiares. Además, se puede mencionar a escuelas como la estructural estratégica que plantea que las familias se crean por medio de alianzas y la Escuela de Milán. Como comentábamos, ¿no? Aquí nos dice que todo esto pues está planteado por interrelaciones, por alianzas que se generan incluso dentro de los mismos sistemas que a su vez crean subsistemas, y pues bueno, es una situación que ahí va creciendo de manera exponencial. Ahora bien, ¿cuáles son las características y conceptos principales? Pues el modelo sistémico se basa en la idea de que los individuos forman parte de sistemas interconectados como la familia, la escuela o el trabajo, que los problemas psicológicos surgen de los patrones de relación más que de un solo individuo. Lo que comentábamos, ¿no? Se están retroalimentando constantemente y pues bueno, yo genero algo hacia afuera, pero también recibo algo y eso es lo que también me puede generar situaciones de problema, ¿no? Algunos conceptos claves son la totalidad, el sistema es más que la suma de sus partes, es decir, que no vamos a trabajar a un elemento solito, ¿no? Sino que el sistema completo es una suma de todas las acciones o elementos que lo conforman. Es más que el individuo por sí solo, ¿no? La retroalimentación, los sistemas se autorregulan mediante ciclos de comunicación, la interacción que hay entre ellos, la homeostasis, que es la tendencia del sistema a mantener equilibrio. Todos los sistemas tienden siempre a estar equilibrados, nunca se van a disparar, o por lo menos la tendencia no es esa, siempre van a tratar de estar más o menos en balance, y la causalidad circular. El origen del problema no es lineal, sino recíproco entre los miembros del sistema, lo que hablábamos siempre de la interconexión entre los diferentes factores y elementos. Ahora bien, dimensiones para guiar un diagnóstico sistémico. Un diagnóstico sistémico se guía por varias dimensiones que permiten emprender la dinámica del sistema. La estructura del sistema, jerarquías, roles, límites. Los elementos que conforman este sistema se basan en esto. Hay jerarquías, cada uno de nosotros dentro del sistema tiene un rol y con base en ese rol tenemos un límite de acción dentro del sistema. También vamos a tener los patrones de comunicación, cómo se expresan los miembros, estilo de interacción.
cómo es que nos estamos comunicando nosotros dentro del sistema, cuál es la forma en la cual lo hacemos, cómo interactuamos, cuál es la manera en que nosotros nos relacionamos con la gente dentro del sistema, ¿no? Ciclo vital familiar, etapa del desarrollo del sistema y sus crisis normativas. Todo tiene un ciclo de vida, va evolucionando, va avanzando, va cambiando, pero al final de cuentas va a cumplir un ciclo. Contexto y redes sociales, influencias externas del sistema. Hay otros elementos que interactúan con el sistema, que a su vez el sistema interactúa con el individuo, ¿no? Y por último, la historia del sistema, pues eventos significativos, lealtades o reglas transgeneracionales. Todo lo que viene aportando el sistema desde procesos anteriores, ¿no? Y pues bueno, a manera de conclusión, lo que podemos decir es que como primera conclusión, se puede decir que con base en las diferentes perspectivas teóricas abordadas en el presente trabajo, se demuestra que cada una de ellas puede atender al paciente desde diferentes ángulos, siempre colocando como centro de la intervención al bienestar psíquico, emocional e integral de ellos según se requiera. La necesidad de la utilización de cada una de ellas irá en función de los problemas que presentan y es labor y responsabilidad del profesional de la salud mental el saber identificar de manera oportuna dicha problemática, considerando que el conocimiento en cada enfoque representa un gran aporte al arsenal del psicólogo. Sin embargo, no se puede dejar de lado que no es posible ser especialista en todo. Por lo anterior y con la finalidad de brindar la atención más recomendable y en atención a la ética profesional, el psicólogo debe referir o canalizar al paciente a un especialista que cuente con los conocimientos necesarios en el enfoque que da, que de mejor manera pueda ayudar a mejorar o sanar la problemática que se presenta. Como segunda conclusión y a manera de cierre, se argumentará sobre la vital importancia del oportuno y adecuado diagnóstico desde la psicología clínica, considerando que la eficaz detección de problemas reflejados en el comportamiento o emociones psicológicas psiquiátricas en pacientes o clientes puede significar una gran diferencia con respecto a la calidad de atención que se ofrece al afectado, así como la disminución del sufrimiento y de costos institucionales. Sin embargo, es complicado lograrlo, ya que la mayoría de las personas afectadas recurren a algún servicio de atención en salud mental cuando la sintomatología es muy severa. Por esto es que se debe pugnar porque la observación no se brinde a pacientes, no solo se brinde a pacientes hospitalizados, sino que también se incluya a clínicas particulares o centros de salud, escuelas, centros de rehabilitación y de readaptación social, entre muchos otros. El poder identificar y diagnosticar algún padecimiento mental de manera oportuna, en tiempo y forma, puede ser la diferencia de calidad de vida, de la calidad de vida de un ser humano. Es horrible vivir con una enfermedad que no ha sido diagnosticada y que menos ha sido tratada. Para cerrar esto y como comentario personal, yo puedo comentarles que el abuelo mío por parte materna vivió alrededor de 10, 15 años de su vida en un infierno. Nosotros actualmente pensamos que sufría de esquizofrenia con delirio, o sea, paranoide. Nunca fue diagnosticado, siempre le daban nada más el tecito, ya saben, allí en el pueblo. Pues dale un tecito porque está mal de los nervios, ¿no? Pero él realmente sufrió un infierno todos los días y no recibió la atención que se merece. Ese es uno de los motivos por el cual yo estoy en esta licenciatura, que me gustaría poder llevar la atención y la ayuda a todas esas personas que lo requieren. Gracias por su atención. Es todo por mi parte. Hasta luego.